Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Iván Werning, profesor de macroeconomía del MIT, y se ha dedicado, ha trabajado en su trabajo académico está relacionado con la macroeconomía, las finanzas públicas y la economía internacional. Iván, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Un placer estar acá con vos, Ángel. Algunos países están exhaustos de la inflación, hiperinflación, tras décadas. Salarios de los trabajadores destruidos, la esperanza de los ciudadanos completamente sin esperanza. Y existe la tentación de renunciar a su propia moneda, a adoptar una nueva moneda como el dólar, es lo que se conoce como dolarización. Y tú has trabajado con tus coautores, Tomás Carabello y Pedro Martínez Braurea, un par de trabajos relacionados con la dolarización. Chronicle of Dollarization Foretold y The Dollarization Dynamics, que tienen que ver con cómo es ese proceso de dolarización antes y después, y sobre todo las consecuencias de corto y mediano plazo. La literatura está lleno de largo plazo y creo que hay un gran aporte acá de discutir lo que pasa en el corto plazo, y no solo el corto plazo, sino también el ex ante. Y de hecho, este tema en Argentina ha ganado un momento de cara a las próximas elecciones. Es la principal oferta electoral de uno de los candidatos, Javier Milei, pero parte también de lo que habla pues, Bullrich. Y, y sabemos que la dolarización es renunciar a tu propia moneda, a fijar tasa de interés, hacer política monetaria, tipo de cambio, absorber choques externos. Esto está en el largo plazo y creo que hoy contigo vamos a discutir más, como decíamos antes, lo que ocurre justo antes y justo después, es decir, el corto plazo de una dolarización. Así que comencemos, ¿no? O sea, creo que el primer tema que tú has venido enfatizando es qué pasa si anuncias una dolarización, qué pasa sobre la inflación y qué pasa si esa dolarización además la anuncias sin tener dólares. Exacto. Tu introducción excelente porque creo que resumís muy bien de dónde venimos con estos trabajos y también la situación en Argentina, que es desesperante. Inflación anual arriba de 100%, con tendencia para arriba, miedo a una hiper. Y también resumiste el sentimiento de la sociedad podrida, completamente podrida por esta situación, buscando soluciones. Y cuando estás tan cansado, buscas soluciones por ahí más cortoplacistas. Algunas dirían soluciones mágicas, que no son soluciones, por ahí algunos dirían de forma más crítica aún. Y la dolarización ha aparecido como una, que además, al ser bastante fácil de promover, ha captivado al electorado, ¿no? Entonces hay chances de que se haga la dolarización en Argentina. Todavía está por verse, pero se está discutiendo mucho. Y claro, entonces, yo siempre tengo un ojo en Argentina, realmente trabajo en general en papers de interés general, en macro, internacional, pero un poco siempre como argentino, de reojo mirando lo que pasa en Argentina, interesado. Y me preocupa la idea de dolarización, lo mismo que me preocupa atarse a un tipo de cambio fijo, por las cuestiones de largo plazo, por la ausencia de política monetaria independiente. Ahí hay un trasfondo también para Argentina, que bajo un régimen de tipo cambio fijo muy duro, que se llamó la convertibilidad en los años 90 y principios de los Incluso una 2000, ley, ¿no? Una ley que claro, trataba, ¿no? era una ley que trataba poner un peso, un dólar, lo más parecido a una dolarización posible sin ir a una dolarización, donde el Banco Central se comprometía a hacer simplemente una caja de cambio, ese tipo de cambio, y por cada peso que circulaba tener un dólar. Entonces estás muy cerquita de haber reemplazado los pesos por dólares, que Claro. solamente lo custodiaba el Banco Central ese intercambio. Eh, y hubo un par de shocks internacionales, el tequila y luego Brasil y Rusia. Y a fines de los 90, principios de 2000, Argentina ya estaba en una recesión e incluso empezó a tener deflación.
que son todos los signos de estar en una contracción, ¿no? Como Correcto. pensemos en la Gran Depresión. Y entonces finalmente se abandona hay unas corridas bancarias y se abandona ese régimen que se sentía que era muy duro, ¿no? Y entonces por mucho tiempo eso, perdóname que te doy tantos trasfondo de Argentina, Pero es que me parece que puede ser de interés para los sí, oyentes. claro. ¿Y de dónde Y después venimos, vamos no? a los papers. ¿Y de dónde venimos? Claro. Claro, claro. Y entonces, por mucho tiempo era mala palabra volver a plantear algo que fuera como la convertibilidad, ese tipo de cambio fijo, o nada que se le parezca. Y lo que ha pasado es que hubo mucha inflación moderada, alta, ¿no? Pero moderada para los picos históricos argentinos de 30, 40% por muchos años. La gente estaba un poco cansada de eso, pero además en los últimos años ha subido esa inflación, como les dije, a 3 dígitos. Y entonces, de vuelta, lo raro es que después de intentar otras cosas, volvimos como un círculo a plantear algo parecido a lo que fue la convertibilidad, pero más duro todavía que se plantea la dolarización. Mm. Y entonces ahí yo, mirando de reojo, me interesé por eso y, bueno, está siempre la preocupación, como dijiste, de largo plazo, de perder la política monetaria independiente y también de perder el señoreaje, ¿no? Uno pierde la capacidad, hay ciertos beneficios financieros para el gobierno de mantener una moneda, pero más importante me parecen los beneficios de estabilidad macroeconómica. Pensemos en el euro, cuando se armó el euro, por una década todo anduvo bien y después hubo una gran crisis por 5 años, muy dañina para, por ejemplo, Grecia, que tuvo básicamente una gran depresión. Entonces, esa es una preocupación, pero todos lo sabemos. Entonces, estos dos trabajos que he hecho con estos dos alumnos brillantes se enfocan en otra cosa, pero no porque no me parezca importante los problemas de largo plazo de una dolarización, sino porque, como vos dijiste, la sociedad está muy ansiosa, muy impaciente, y entonces no está pensando a largo plazo, está pensando en el beneficio de corto plazo de dolarizar, que es un ancla muy fuerte que va a reducir mucho la inflación, posiblemente casi acabarla en unos años, pero está pensando en ese beneficio de corto plazo, ansiosa como está, y entonces estos trabajos remarcan que también hay algunos costos y problemas, o podríamos decirlo, desafíos en el corto plazo. Y esos desafíos tienen, la raíz del problema de esos desafíos es que aquí se quiere dolarizar en Argentina con una escasez de dólares. O sea, Argentina no solo tiene inflación, tiene déficit, sino que está bastante quebrada, tiene alta deuda, tiene un programa con el Fondo Monetario, tiene problemas de liquidez y tiene problemas de solvencia y no tiene Estructurales, es reservas. decir, no es Claro, que pasó el año pasado y esto es algo que vienes arrastrando, ¿no? viene arrastrando, arrastrando. Creo que no son estructurales en el sentido que mirando a futuro, si hicieran las cosas bien, Ok. tenemos el potencial para, digamos, hay yacimientos en vaca muerta, hay muchas cosas que se pueden eh, eh, explorar, exportar y emplear, pero en este momento hace mucho que, o sea, las reservas internacionales, según algunos cálculos, son negativas. Wow, Eh, ese concepto no lo había. Estás sí, endeudado, ¿no? claro, porque tiene reservas, pero son de otros Mm, y tiene deudas, etcétera. Entonces, eh, el problema acá es que si se quiere dolarizar sin dólares, hay un problema básico que creo que cualquiera se daría cuenta. Si no tenés dólares, no podés hacerlo. Si no tenés ningún dólar. Pero lo que planteamos es que por ahí lográs tener algunos dólares, pocos, pero no muchos. ¿Y qué sucede en esa situación que nos parece realista para la Argentina? No tiene, o sea, por ahí un cálculo simple sería que necesitarías 40.000 millones o puede ser 35.000 millones de dólares para dolarizar sin escasez. mm. Pero ¿qué pasa si tienes 15 o 20 o logras pidiendo prestado, eh, tal vez después de un tiempo, demorándote para poner las cajas fiscales, los temas fiscales un poco en orden, como para poder pedir prestado? Imagínate que puedes pedir prestado 10.000 millones o 15.000 millones, pero no 40. Entonces esa es la pregunta que nos planteamos. Mm. Y ahí mostramos que
tiene muchos efectos no deseados en este sentido. Tiene unos efectos ex ante, antes de la dolarización. En el interín, si nosotros anunciamos que vamos a poner las cuentas fiscales en orden, algunos ajustes de precios relativos que necesita el país, etcétera, y una vez hecho eso, vamos a dolarizar en 2 años. De aquí a 2 años, lo que demostramos es que vas a tener, con esta escasez de dólares, un efecto inflacionario de esta dolarización anunciada, comparado con una política que no va a dolarizar. Ujú. Y también tenemos el otro paper que se concentra en qué pasa después de dolarizar, si hay una escasez de dólares, y ahí demostramos que la economía va a sufrir lo mismo que Milton Friedman y muchos otros hablaban, que es una contracción monetaria, porque como hay pocos Ujú. dólares y ahora Ujú. eso es lo que tenemos que usar, bueno, la economía va a tener una contracción monetaria, lo cual implica que va a haber una presión para que bajen los precios en Argentina en dólares, que sería como una depreciación real del tipo de cambio. Para ponerlo en términos más simples, la gente va a ganar menos en dólares Sí. y ir a un restaurante va a ser más barato, pero los no transables. O sea, si ganabas $500, vas a ganar 200, 300, Exacto, para ese lado. Y digo. después, exacto. Y si no pueden ajustarse esos salarios, tal vez la gente se resiste, podría haber una recesión también. Mm. Entonces esos son los peligros ex post de una dolarización con escasez de dólares. Y sobre todo el sector público, ¿no? Porque ¿cómo paga el sector público si no tiene los dólares? Digo, el sector privado puedes tener un poco más de flexibilidad, el sector público tiene sindicatos mucho más organizados, ¿no? Y genera una crisis tremenda. Sí, 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 sí. Bueno, el sector público en Argentina a veces ha sido el que más ajusta cuando hay una gran devaluación o algo, Okay. porque con los salarios nominales, em, pero, pero sí, sí, hay un tema, yo separaría el tema fiscal de un estado que por ahí va a encontrarse aún con menos recursos por falta de señoriaje, em, y por tener que pagar estos dólares para hacer el intercambio con pesos. Eso sí va a generar una necesidad de un ajuste aún más grande que si no dolarizaras. Así Ahora, que hay un efecto para el tú, sector público, como decís. tú muestras una curva de Laffer y muestras que en esa transición hacia la dolarización anunciada sin dólares, como ya sabemos que es la condición actual de Argentina, bueno, esa aceleración de la inflación reduce la capacidad financiera del Estado, abre la brecha fiscal y existe el riesgo que Argentina pueda entrar en una hiperinflación en ese proceso de irse a la dolarización, es decir, que te vayas a ese lado de la curva del Laffer y necesites imprimir más y más dinero. Sí, eso es interesante. Nosotros tratamos de no decir si es hiperinflación o no, porque bueno, el criterio empírico de eso ni siquiera es tan claro. Em, pero si lo planteamos desde el punto de vista que me parece un poquito más simple dentro de nuestro modelo, que nuestro modelo es un modelo económico muy simple que se ha usado mucho para pensar en las inflaciones altas que surgen de un gobierno que financia un déficit imprimiendo, ¿no? Usando la maquinita, como decimos en Ujú. Argentina. Y como vos dijiste, la curva de Laffer te dice para cada nivel de inflación cuánto recaudás. Y la idea Ujú. es que a inflaciones bajas, cuando subes la inflación, recaudas más, porque, claro, estás imponiendo un impuesto inflacionario más alto y logras obtener más de ese impuesto. Pero llega un punto que la gente empieza a escaparse del peso, empieza a usar menos pesos, hace las compras enseguida, o se pasa a otras monedas como el dólar, Ujú. y eso hace que sostenga menos pesos, y entonces por eso, como vos decís, la curva de Laffer famosa, al principio es creciente, porque al aumentar el impuesto inflacionario sube la recaudación del impuesto inflacionario, pero en un momento llega un pico y puede empezar a caer, ¿no? Entonces Correcto. una preocupación es que de qué lado de esa curva estamos. Y exactamente como vos dijiste, suponiendo que estamos del lado bueno ahora, Ujú. dolarizar te puede echar del lado malo. Eso es un resultado del paper. Y
un poco esto por ahí para los economistas que están oyendo y conocen de estos temas, pero algo interesante es que para la CIPER no tenemos una explicación del todo establecida en el sentido de que a veces hay que apelar a que la aceleración inflacionaria de la hiper es una desviación de expectativas racionales o algo así que, bueno, hay mucho debate, ¿no? Pero en nuestra forma de analizar las cosas, incluso con expectativas racionales, podemos terminar del otro lado de esta curva Oh, ok. con inflaciones altísimas y sin tener una multiplicidad de equilibrio. O sea, en el análisis nuestro, con una dolarización anticipada, con escasez de dólares, si la escasez es suficientemente alta, o sea, hay pocos dólares para el intercambio de pesos a dólares, podés quedar muy fuera del otro lado de la curva, con Mm, inflaciones altísimas, y no estamos en una situación de que es por multiplicidad de equilibrio, que es la historia común, ¿no? De la preocupación normal ujú. en estos temas. Cierro paréntesis para los interesados más técnicos. Podemos Correcto. volver a... Correcto. Bueno, digamos, es como el tema es nuevamente que parece una solución mágica, ya con esto se resuelve todos los problemas y a veces los economistas estamos tratando de decir no es tan simple como eso. Y creo que tú estás planteando acá problemas que están asociados y que pueden empeorar la situación y pueden complicar mucho, mucho las cosas. Ahora, creo que tú, digamos, el punto de vista, los economistas llamamos el sudden stop, ¿no? ¿Por qué esto se parece a un sudden stop? O sea, este proceso de dolarización, tal como tú lo has modelado en tus trabajos. Perfecto. No, eso se refiere a lo que pasa post devaluación, post, perdón, dolarización. Ujú. Em, en cambio, hasta ahora estábamos discutiendo qué pasaba antes. Ok, ok. Claro. Entonces, en el ex ante, cuando la Ujú, dolarización es anunciada, y vos dijiste el título muy bien en inglés porque así lo escribimos, pero en castellano se llama Crónica de una dolarización anunciada en honor a la novela famosa de Márquez, ujú. García Márquez. Pero entonces ese es el análisis del ex ante, ¿no? Y el punto es que cuando anuncias una dolarización con pocos dólares, eh, las cosas van a ser muy difíciles en esa transición. Eh, y es más, uno ve en Argentina que cuando el candidato que proponía la dolarización, que se llama Javier Milei, sorpresivamente gana una elección eh, interna, o sea, hubo noticias de que aumentaron las chances de que eventualmente sea presidente. Todavía no, todavía tenemos elecciones en unas semanas y después puede haber un balotaje subsiguiente, así que falta para determinarse quién es el presidente. Pero una elección que a todos sorprendió lo bien que le fue a Javier Milei. Y ese mismo día, el domingo, en los mercados financieros a la noche, saltó el tipo de cambio. Y eso es consistente con nuestro análisis Sí, de que está interpretado como aumentó la chance de que va a haber una dolarización y por lo tanto con una escasez de dólares. Y nosotros lo que mostramos es que eso va a ser una devaluación del peso y va a llevar a mayor inflación. El lunes siguiente, el ministro de Economía convalidó esa devaluación y hizo una devaluación incluso del dólar oficial, porque en Argentina está desdoblado el dólar. ujú. Pero vamos a tu pregunta del parate No, o no, el pero sudden vamos, a ver, stop. tú nos estás educando acá, tú eres el experto que nos está educando y No, estás yo trataba de educándonos. separar el ex ante y el ex post. Podemos pasar al ex post ahora. Pero bueno, pero hay algo del ex ante que nos falte tocar y que sea importante en este proceso, digamos, para ir al ex post, digamos, más Claro, a mí me parece suavemente. que sí, a mí me parece un concepto importantísimo es el siguiente, y que se confunde mucho en la prensa y en las discusiones, incluso em, entre economistas, que es cuando prometes dolarizar y está este problema del ex ante, es importante pensar cuántos dólares vas a poner sobre la mesa para cambiar los pesos. Pero en cambio, muchos economistas y el candidato este que propone la dolarización
habla de eso de una manera mucho más fluida y en cambio se hace referencia al tipo de cambio en el mercado financiero paralelo, el mercado libre. Entonces él interpreta que un tipo de cambio de mercado libre es lo que hay que mirar. Entonces dice, mira, si yo dolarizo al tipo de cambio de mercado, estoy haciendo las cosas bien en un sentido, te estoy Ya, dando el claro. precio justo. Mm, Entonces hay una intuición del economista de que ese es el precio justo. Entonces, si yo te lo hago al precio de mercado, no hay ningún problema. Y nuestro análisis demuestra que eso es una falacia, eso es una burrada, porque ¿qué pasa? El precio de mercado es endógeno a la política del gobierno. claro, Entonces, yo hago claro. una analogía, ¿no? Es como si yo te dijera, te compro tu casa a precio de mercado y voluntariamente, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Tenemos esa intuición, está bien entonces. Sí, pero si soy la mafia y te pido comprar tu casa a precio de mercado, pero anteriormente te digo, te tiro un camión entero de pescado podrido Ujú. en la puerta, o te quemo el techo de tu casa o algo, el precio de mercado baja mucho y Claro, te la termino casi claro, regalando, ¿no? claro. Eh, es de película Claro, es eso, como ¿no? la Pero, propuesta, es la propuesta prácticamente de la mafia, ¿no? Vamos a dolarizar claro, porque va a ser muy barato dolarizarlo y mientras más lo digo, es más fácil hacerla exacto, aún, ¿no? exacto. Pero va a ser pobrísimo, va a recibir nada por tu casa, ¿no? Exacto, yo esa analogía no la quiero hacer diciendo que esta gente tiene intenciones de ser como la mafia, sino que creo que hay una intuición muy fuerte de que el precio de mercado es el precio justo. Pero eso es cierto si tú eres un agente que toma los precios como dados. No es cierto para el gobierno. Y en esta situación, entonces, por ejemplo, lo he visto al candidato a presidente Milei, que propone la dolarización, decir que, bueno, si sube más el tipo de cambio, más fácil va a ser la dolarización, dice. O sea que realmente no está proponiendo poner una cierta cantidad de dólares sobre la mesa para canje, sino que está dispuesto a que esa cantidad de dólares que necesite se vaya reduciendo gracias a que el tipo de cambio va depreciándose. Y entonces eso es exactamente parecido a nuestro análisis, ¿no? Eh, Así que quería aclarar eso, porque creo que hay confusión ahí, se habla a la ligera Ujú, de, bueno, si lo hago al precio de mercado, parece que lo hice bien, ¿no? mm. Y entonces casi se encuentran a veces, no del todo, pero pareciera que se están felicitando o están eh, contentos que se deprecie más de antemano para facilitar esa dolarización. En Argentina decimos que estás licuando los pesos existentes y facilitando esa dolarización. Correcto, correcto. Em, es más, yo creo que yo con mi experiencia en Venezuela, que te decía, hay gente que decía, me dolarizas, ¿no? Sí, te dolarizas un salario de cuánto, de $5, ¿no? Estás dolarizado, pero a $5. Eso no, eso es totalmente absurdo lo que estás haciendo. Y por eso la palabra dolarización tiene una connotación tan positiva que a veces no se ve que es realmente una dolarización. Tal cual. Incluso en Argentina es gracioso porque uno no puede esperar que el común de la gente que está tan ocupada y bajo tanta preocupación por la situación de la economía esté en estas discusiones más técnicas, ¿no? Pero entonces la gente escucha dolarización e imagina la cosa más simple que hay. Algunos se confunden y creen que por cada peso van a ganar $1 de nuevo. Pero Bueno, bueno, ya, o sea, y estas cosas son difíciles de entender para la señora común, que hablamos de Doña Rosa, ¿no? Que no entiende por sí, qué ahora este número y cree que todo es una estafa, y entonces todos estos discursos se retroalimentan y la no solución es sabemos qué simple. porcentaje está así de confundido, pero no es un, no, digamos, hay algunos puntos porcentuales que yo creo que creen eso, y el peso versus el dólar está a un tipo de cambio de 1000, o sea que están creyendo que por dolarizar van a ganar 1000 veces más. Pero bueno, así Entonces, estamos. vamos al son stop, o sea, decir, bueno, Sí, estamos en el proceso ex ante que va a ser complicado, además no sabemos cuánto es el ex ante, 2, 3 años, digamos, eso sí. creo que siempre es como una. Pero imagínate tú que, bueno, que Argentina se decide finalmente, la población vota por la dolarización y deciden que esto es un mandato y bueno, con todas las complicaciones que esto va a tener, eh, ¿cómo va a ser ese momento ex post, ¿no? De la dolarización, ¿no? Claro, ahí lo que importa, de nuevo,
es si hay una escasez de dólares. ¿Ok? Ujú. En el corto plazo, de nuevo, recordemos, estamos ignorando problemas de no tener independencia de política monetaria. Escasez de dólares, déficit fiscal, todo esto, Vamos ¿no? a asumir que todo está en orden. Y entonces, pero si todavía hay una escasez de dólares, si dolarizaste con una escasez de dólares y el país como un todo tiene pocos dólares, Ujú, entonces te encontrás en la situación que siempre temen todos los macroeconomistas, ¿no? Es una contracción, se parece mucho a una contracción monetaria. Bueno, en una economía abierta, esa contracción monetaria con una moneda de otro país va a resultar en un intento por la gente de acumular dinero, ¿no? Porque tiene poco dinero y va a querer ir acumulando ese dinero para llegar a los saldos reales que tiene intención de tener. Y en esa transición, entonces, hay eh, un- una presión para que el país esté ahorrando. Y entonces, en vez de pedir prestado, está ahorrando, lo cual es un cambio en la cuenta corriente, ¿no? Se pasa por ahí de ser deficitaria a ser superavitaria y a eso le llamamos un sudden stop, ¿no? Porque un sudden stop no es más que una especie de, de, de corte en el crédito que tiene un país. ujú, O sea, lo mismo que nos preocupamos si una firma está pidiendo prestado y de repente no solo no puede pedir prestado, sino que tiene que repagar su deuda y pensamos que a una firma eso la puede lastimar, ¿no? Puede hacer que sus decisiones queden afectadas de forma ineficiente, etcétera, no pueda ujú, invertir, etcétera. ujú, A nivel país ocurre lo mismo y peor, porque hay muchas externalidades, etcétera, interacciones, por ejemplo, keynesianas, de origen así, de que si yo no invierto, tú no puedes ganar un sueldo y como no ganas un sueldo, no. Entonces se retroalimenta eso a nivel país, incluso peor. Entonces, básicamente, un side stop es una contracción del crédito. Puedes pasar de estar pidiendo prestado un poco o estar ahorrando muy poquito a tener que ahorrar más. Y eso genera una reducción en el gasto ujú. doméstico, en el consumo, que tiene varios efectos. No sé si querés que los describa, pero son los tipos de efectos que se estudian comúnmente en economía internacional, que gente gloriosa para los economistas como Guillermo Calvo y demás Ujú. han estudiado, ¿no? O sea que acá, una vez que uno entiende que una dolarización con pocos dólares va a resultar en una contracción monetaria con efectos recesivos y devaluatorios en términos del tipo de cambio real, que se parece a un sudden stop, uno puede prácticamente recordar todo lo que nos enseñaron muchos otros economistas sobre esos eventos. Y, y entonces, digamos, una manera como podría alguien contraargumentar, es decir, bueno, pero ¿qué pasa si Argentina recibe un crédito masivo, extraordinario, de un organismo internacional y haría viable esto la dolarización en el mediano plazo? Claro, un crédito suficientemente grande eh, acabaría con esta escasez de dólares, ¿no? Ujú, Y entonces te volverías a una situación donde eh, solo tenés que pensar en estos costos de largo plazo. ok, Sí, solucionaría estos problemas de corto plazo, ok, absolutamente. Yo ok. en mi análisis trato de separar, yo no es un pasquín de opinión, digamos, Ujú, es un paper que dice, si hay escasez, tal cosa. claro, Y se lo dejo a los demás evaluar si les parece que va a haber escasez o no. claro. Tengo mi propia opinión, pero está fuera del paper, ¿no? Que no va a haber, que va a haber escasez. Y mira, ahí también, incluso mi opinión está muy formada, exacto, pero esa opinión mía está muy formada por gente que yo confío que sabe más de esos temas, porque para saber Correcto. de esos temas tenés que tener un pie en el sistema financiero y entender a los inversores qué chances hay de que quieran prestar a la Argentina. La Mm, Argentina viene de tener una deuda muy alta y una negociación con el Fondo Monetario, o sea que no viene con poca deuda, está ya al límite de la deuda, incluso tuvo que renegociarla y tener un programa con el Fondo Monetario, o sea que sí. de alguna manera está en la bancarrota Argentina ya y pensar en poder ampliar la deuda, bueno, pero si llegara a surgir, como vos decís,
no es imposible tal vez, si hay un cambio suficiente en las expectativas, si hay reformas que plantean un gran cambio en Argentina, puede ser que eso cambie. Y en ese caso, estos problemas que yo estoy remarcando acá dejarían de ser importantes. Creo que tú lo decías al principio que esto podría parecerse a, digamos, una dolarización se parece a la convertibilidad, es decir, la convertibilidad de hecho en Argentina fue lo más cercano a una dolarización, ¿no? Em, ¿Bajo qué condiciones una dolarización podría ser una convertibilidad en Argentina y terminar una crisis como la de los 2000, ¿no? No, yo diría que es exactamente igual, pero aún un poco más estricta. Eh, Podemos discutir cuánto más estricta. Yo creo que Ujú. vamos por partes, ¿no? Sí. O sea, fijar el tipo de cambio y imponer una convertibilidad fija el tipo de cambio de manera bastante creíble, porque tienes la cantidad de reservas que necesitas para cambiar todos los pesos. Entonces no hay una especulación constante de que me vas a devaluar el peso, ¿no? Ese tipo de cambio fijo, y lo mismo, por ejemplo, en Europa cuando Italia, Grecia se unieron al euro, em, se- por un lado, una parte es que ya no vas a tener un tipo de cambio flotante entre Grecia y Alemania. Y después eh, eh, otra parte de ese cambio es que vas a usar la misma moneda, pero separando esas dos cosas, la convertibilidad se parece a fijar el tipo de cambio y la dolarización es eso más el hecho de que vas a dejar de usar tu moneda. Mm. O sea, es peor Entonces aún, se claro. parece exactamente lo mismo, o sea, vas a tener los mismos problemas que tendrías bajo la convertibilidad. Que es un poco lo que se ve un poco también en Ecuador, ¿no? Creo que es el caso más parecido al contrafactual a Argentina, ¿no? En este caso, Sí, 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 sí. la economía que Pero se parece. no con la gran escasez de dólares que tenemos en Argentina, ¿no? Ok, En su momento tenían ok. menos escasez, tenían reservas. Pero sí, digamos, mirando la performance de Ecuador, uno puede decir que no ha sido la panacea, ni mucho menos. Al mismo tiempo, no ha sido el peor performer, ¿no? De Latinoamérica. O sea que uno podría decir que, como siempre, en macro es un poco difícil desentrañar y separar qué cosa está haciendo qué, porque claro, estadísticamente tenés una sola realización, ¿no? Claro. Em, Sí, as- sí. No Así que, tienes y manera. nada, y no tenés experimentos exógenos ni nada. Correcto. Pero diría dos cosas de Ecuador. Una es que no ha sido la panacea, eso seguro, creo que estamos todos de acuerdo. Y segundo, que eh, una de las atractivos posibles de la dolarización se dice es que ata las manos a futuros gobiernos que sean muy malos o muy populistas. Ok. Y entonces, por ejemplo, si yo soy un gobierno que quiere hacer las cosas bien y llegar a un equilibrio fiscal, por ejemplo, pero temo que en futuros gobiernos van a llegar y volver a querer tener déficits y por lo tanto emitir moneda y eso va a resultar en alta inflación. Aunque yo me vaya a portar bien, esto es un concepto en economía, ¿no? De inconsistencia temporal, especialmente grave cuando hay un problema de economía política, ¿no? De este Ujú, tipo. ujú. Y entonces es posible, como en economía, de nuevo fue Guillermo Calvo y Kitlan y Prescott y otros que introdujeron estos conceptos tan importantes en macro, que básicamente en pocas palabras introdujeron la realidad de que los gobiernos les gusta mentir. Correcto. Pero esa realidad implica que querrías, que es posible que si tienes alguna forma de atarle las manos a un futuro gobierno, lo quieras considerar. Y esa es supuestamente una de las virtudes De la dolarización. de la dolarización. O sea que el hecho de que es una política subóptima, todo se entiende, Ujú. pero tal vez tiene de bueno que atas al futuro gobierno. Diría dos cosas sobre eso. Ecuador ha seguido gastando y tenido déficit a pesar de la dolarización, Ujú. y vía ingeniería contable,
o sea, con mucha creatividad contable, incluso han logrado financiarse con el Banco Central. Sí, sí. Y en tercer lugar, en Argentina, cualquier sistema que se impuso se deshizo después sin ningún problema. O sea que no tenemos, no sé si le ata mucho las manos, porque por ejemplo, hemos privatizado empresas y vuelto a estatizarlas. Las provincias en Argentina durante la convertibilidad emitieron moneda. Entonces, siempre por el Los costado, por las patacones, buenas. aquellos patacones y estas cosas, Exacto. ¿no? Entonces creo que tenemos una historia de romper todas las reglas y no sé si es posible Incluso atarnos las esta manos. regla. Bueno, es que la convertibilidad, haber colocado uno a uno en una ley, o sea, y creo que estuvo a punto de ser un mandato constitucional también, ¿no? Claro, claro. Entonces, y tampoco funcionó, digo, bueno. Ahora, Guillermo Calvo también tiene unos papers diciendo que, o sea, 2001-2002, que con poca credibilidad a países emergentes, la dolarización puede ser una mejor opción, ¿no? Entonces, Sí, y aún así no garantiza nada en casos como Argentina, ¿no? sí. Sí, y yo creo que Guillermo Calvo tiene razón de que en economía a veces tenemos que pensar en el segundo mejor y puede ser que bajo algunas condiciones eh, algo tan extremo como la dolarización sea el segundo mejor. O sea, si tú me dijeras que en Argentina vamos a tener 3 dígitos de inflación por los próximos 40 años, yo te firmo la dolarización ya, aún con todos los problemas que tiene. Pero creo que Calvo tampoco concluyó que sabe que eso es el caso relevante, sino que estaba planteando a nivel Sí, intelectual la ok. posibilidad. Y yo también comparto eso, pero creo que incluso desde que él escribió esos papers hemos visto muchos países que tenían problemas con inflación, como Perú, Ujú. como Sí, Uruguay, sí, volverse más como Chile, que ya había domado la inflación. Y entonces vos tenés un país como Argentina que todos sus vecinos les está yendo bien. Entonces tenés Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, les va bien, sin ir a algo tan extremo como la dolarización. sí. Y entonces uno podría plantearse que tal vez tendríamos que, al menos una vez más, intentar hacer algo. Claro, claro. Es como, yo siempre digo, es como Argentina venía frustrada tratando de ganar el Mundial y varias veces lo intentamos, una vez llegamos bastante cerca. eh, en el 2014, pero después en el 2018 nos fue bastante mal, pero después en el 2022 ganamos, pero no lo sacamos a Messi, y hicimos algo, dijimos, uy, venimos perdiendo con Messi, saquémoslo. Claro. A veces Tal vez a necesitamos a veces hay que Scolari, insistir con la receta o a que es la Scolari al mejor. Banco Central, de pronto, a Scolari un Exacto, liderazgo que lleve las cosas bien, porque bueno, es exacto. parte Otros de... países lo han logrado y tal vez hay que insistir con estas políticas y tratar de llegar ahí. Es difícil, es como salir de un pozo. Yo creo que una vez que llegamos ahí, posiblemente no seamos tan excepcionales. Los argentinos siempre nos creemos muy excepcionales, ¿no? O sea, tanto en el sentido bueno, y por eso muchos de Latinoamérica tienen razón en criticarnos, pero también en el sentido malo. Nos tiramos mucho también encima. Sabemos que eh, nos decimos como que somos campeones de todas las cosas malas también, ¿no? Claro, Y claro. aceptamos nuestras falencias. Pero a veces creo que exageramos esa excepcionalidad para los dos lados. Ujú. Y el problema aquí por ahí es más bien salir de pozo, y una vez que saliste lo vas a poder mantener, ¿no? Claro, claro. No, y Argentina, digo, si lo han logrado los vecinos y no ha sido nunca un país tan grande a dolarizado, porque con todo el respeto, Ecuador es mucho más pequeño, Panamá es mucho más pequeño, El Salvador, pero no un país de las dimensiones de Claro, y son Argentina, ¿no? mucho más economías mucho más abiertas que dependen del petróleo o del turismo, Mm, o sea, de flujos internacionales. correcto, correcto, muy buen punto. Ahora, en esa dolarización ex post, estamos en el ex post, a mí me parece, y tú también tienes otros trabajos sobre los efectos, digamos, más como heterogéneos de la heterogeneidad asociada a la dolarización en este caso, ¿no? Eh, hay ganadores y perdedores en ese ex post, en esa una dolarización sin dólares, con todas estas condiciones que venimos hablando. Hay sectores que ganan, sectores que pierden. Un poco háblanos de eso, sector transable, no transable, exportador o sectores que no exportan. ¿Cómo es esa dinámica en cada uno de esos sectores y cómo eso podría incrementar la desigualdad del país?
Buena pregunta, exacto. Nosotros escribimos algo sobre eso. Déjame contarte un poco del trasfondo de por qué lo hicimos. Porque cuando uno habla de la dolarización y de la escasez de dólares para el problema ex post, lo que importa es la escasez a nivel país, que es un poquito distinta que la escasez de dólares que tiene el gobierno para poner sobre la mesa para hacer el canje. Porque puede ser distinta por la siguiente razón. Puede ser que el gobierno tenga muy pocos dólares, pero los argentinos en forma privada, bajo el colchón o en Miami o en bancos en New York, tengan suficientes dólares. Y entonces puede ser que tengas la escasez para el problema ex ante, para el canje, pero una vez hecha la dolarización no tengas la recesión, no tengas la gran depreciación real que discutimos, porque no tengas esa escasez ex post. Y en Argentina algunos economistas creen que no habría esa escasez ex post, aunque admiten que había una escasez de parte del gobierno para el problema ex ante. Y bueno, esta distinción entre ex post y ex ante y entre un tipo de escasez y otra es algo que clarificamos con estos papers, pero yendo al grano, algunos economistas argumentan que los argentinos han ahorrado tanto para protegerse de su propio gobierno y de la inflación que tienen muchos dólares. Y tienen razón a nivel agregado. A nivel agregado a veces se usa un número como que hay 200.000 millones de dólares Miami. en Miami, en New York, en propiedades en Miami o en bancos en New York o en otras partes o incluso en Uruguay. O también dólares, billetes físicos bajo el colchón, se dice, ¿no? No están, No, creo, se literal. entiende, se entiende. Pueden Creo estar que en en toda cajas América fuertes en Latina. los bancos también. ¿Cuál es el problema? O sea, si fuera verdad que todos los argentinos tienen muchos dólares, no habría un problema de escasez ex post. Y estoy de acuerdo con eso. El problema es ese número, es un número agregado, que es para el país como un conjunto, y no es relevante si está distribuido en forma muy desigual. Para hacer un caso extremo, imagínate que es un magnate argentino, un empresario argentino que tiene esos 200.000 millones y los demás no tienen nada. Claro. En ese caso, el hecho de que hay un argentino que tiene 200.000 millones es irrelevante, no sirve para nada. Porque la única manera que eso podría servir es que ese argentino se le ocurriera salir a prestar a todos los demás argentinos, lo cual es irrisorio, ¿no? ¿Por qué no está prestando ahora y por qué se le va a ocurrir salir a prestar? Y entonces importa mucho la distribución de eso y yo creo que no sabemos bien cómo está distribuido esos dólares. Importa mucho y lo que yo me temo es, en Argentina tenemos una tasa de pobreza del 40% ahora. 40% de las personas pobres. Y entonces esas personas yo creo que no tienen casi ningún ahorro. Y tienen algunos pocos pesos que les pagarán cuando reciben su salario. Pero esa gente, si se les hace el canje de esos pesos por muy pocos dólares, van a tener muy pocos dólares, porque no tienen ningún dólar en Miami, en New York o en Uruguay, y yo creo que casi ninguno bajo el colchón. Y entonces hicimos este análisis haciendo este punto, de que si tú tienes una economía con alguna gente rica y otra pobre, algunos tienen dólares, otros no, lo que importa no es el nivel agregado de dólares, sino también la distribución. Claro. Y hicimos otro punto, no sé si quieres te cuente. No, sí, por favor, sí, sí, son los puntos relevantes, ¿no? Porque esto se Sí, nota. creo que por ahí este punto un poquito también le interesa a algunos de tus oyentes que haya estudiado economía, porque eh, conectamos con algunas ideas de Carlos Díaz Alejandro, de que tú tienes un sector de transables y de no transables, ¿no? Y entonces tal vez también, además de entre ricos y pobres, la distinción puede ser entre aquellos que están en el sector transable versus no transable. Y entonces puedes tener que la gente del sector transable va a tener acceso a dólares de forma más fácil, ya sea porque los tiene para empezar o porque al estar en el sector transable pueden vender su producto, Exportando. exportarlo. Entonces, por ejemplo, en Argentina muchas de las exportaciones son agrícolas, la soja.
Entonces, bueno, claro, además, esos son gente más rica en general, pero entonces si la gente del sector transable se hace de la dolarización, ellos pueden acumular dólares mucho más rápido, o por ahí ya los tienen. Y en cambio, el sector no transable, la gente que está en el sector no transable va a sufrir mucho. Eso es lo que mostramos Claro. en el modelo este. No, y además en ese modelo creo que tienes, que es lo que yo viví cuando se hace la dolarización parcial en Venezuela, que ibas a cortarte el cabello al barbero, el barbero me cobraba $10 y de pronto me está cobrando $1. Claro. Ese hombre se empobreció, digamos, y luego ves cómo él recupera las ventas y me empieza a cobrar $10 después de 3 años, ¿no? Pero en el proceso hay un empobrecimiento de la población y unas desigualdades que se agigantan, y creo que en tu paper está magistralmente, se muestra muy bien esa dinámica, ¿no? Esa anécdota que contás la tengo que escribir y poner en el paper, porque el Mira, paper demuestra que justamente va a bajar el precio del corte de pelo y de los salarios en dólares, mm, y después va a haber una inflación en dólares. y claro, y en Venezuela empezaron que hay inflación en dólares, que por la ley de precio único eso no es posible. Yo decía, no, no es una apreciación en dólares, es, bueno, no sé cómo explicarlo, apreciación del tipo de cambio real, no, No, claro, pero es tu una inflación dinámica. en dólares de los bienes no transables, ¿no? Correcto, correcto. Claro. Entonces fíjate, Bloomberg en Venezuela publicó, se acabó el boom de Venezuela de la dolarización, pero ese boom de dolarización es el sector no transable, es lo que tú mostrabas en tu paper. Y eso, mira, yo llegué a comprar en Venezuela con unos amigos, a hacer un baby beef, tomarnos una crepe de Nutella, y cada uno pagaba $1. Era todo no transable, por $1 cada uno. Por $3 hacíamos un baby beef para tres. Claro, eso era inviable, eso por un momento, y luego se hizo carísimo, ¿no? Claro. Pero bueno, estas son las cosas que creo que tu paper explica muy bien. Creo que ya tenemos que ir cerrando, llevamos unos 45 minutos maravillosos, yo te agradezco mucho, Iván, pero tenemos que cerrar diciendo, ok, ¿cuál es realmente cómo se resuelve realmente el problema? O sea, ¿por qué este problema de la inflación es un problema fiscal? ¿Dónde están realmente los problemas? Y cómo incluso las economías bimonetarias tampoco son garantía de estabilización. O sea, ¿dónde está la estabilización? ¿Dónde está la solución de largo plazo? Sí, bueno, no, creo que, eh, digamos, la solución sin duda en Latinoamérica ha tenido que ver con el equilibrio fiscal. Con eso quiero decir, no necesariamente déficit cero o superávit siempre, pero tenés que poder mostrar que podés llegar a un superávit y después por ahí vuelvas a ganar acceso al crédito y tengas en algunos años déficit si hace falta, pero no puedes tener esta sistemático déficit fiscal, y eso me parece es un punto muy simple que los economistas aprendemos temprano. No es muy popular decir eso, pero es realmente, creo, la raíz del problema, y todos los países que han solucionado la inflación han tenido que mejorar su equilibrio fiscal. Sorprendentemente en Argentina ahora hay mucho más consenso, se discute mucho más eso. Era mala palabra antes de decir ajustar las cuentas fiscales o llegar a un equilibrio fiscal. Hace 8 años en, en los debates presidenciales, uno le acusaba al otro de que quería ajustar las cuentas fiscales. En cambio, en el debate hace unas semanas acá en Argentina, se peleaban todos por hacerse los que más iban a ajustar. La motosierra, ¿no? Claro, Y que el fondo era demasiado poco. Yo decía, bueno, pero la historia qué rápido se olvida, ¿no? claro, Ángel, qué bien metido que estás en eso. Claro, un candidato habla de la motosierra para cortar gasto público, exacto. Así que compiten prácticamente en ser los que más van a recortar. Ahora, hay que ver qué pasa una vez que son presidentes y empiezan a cortar, porque hay gente que le van a dejar de dar un cheque y veremos qué pasa ahí, ¿no? Pero a nivel intelectual, de debate en la televisión y radio y etcétera, hay otro nivel de discusión, y si alguna vez hay una chance, creo, en Argentina de que se encare un proceso de equilibrio fiscal, es ahora, en Mm, ese sentido. Las bases, desde el punto de vista de que las bases del consenso que uno escucha en debates y demás, es tremendo.
Así que creo que sí, ese es el camino, condición necesaria, sin duda. Y después hay otros desafíos, ¿no? De cómo llegar desde el punto de vista de la política monetaria y la dolarización ahí, yo creo que no es ni necesaria ni suficiente, en cambio. Pero bueno, entiendo a los que la proponen, pero creo que tiene todos estos costos eh, y muchos de nuestros vecinos han logrado llegar a una estabilidad monetaria con independencia monetaria sin llegar a esas soluciones extremas. Bueno, Iván, realmente ha sido una conversación extraordinaria. Creo que estamos en un momento de muchas posibilidades para Argentina. Esperemos posibilidades para bien y que estas cosas puedan arreglarse y tener una moneda estable y volver a ser un país próspero como durante tantos años fue. Muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo y no sé si quieres dar un mensaje final para despedir. No, simplemente, bueno, agradecerte. Fue un gustazo hablar con vos y saludos a todos tus oyentes. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.